Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video donde aprenderemos a hacer una UI para contar múltiples recursos usando únicamente VERS y VFN. Esta es la segunda parte de un tutorial que ya subí, el cual puedes encontrar arriba. Este tutorial surge a partir de un comentario que me pidió mostrar cómo hacerlo con más recursos. Voy a comenzar explicando lo nuevo que he agregado, como son estos dos nuevos ítem spanner. Son similares al de oro, pero la diferencia es que este tiene este diamante y aquí he configurado este cristal. Para el botón condicional vamos a la parte inferior y configuramos a 3 la opción Number of Key Item Slots, que nos va a desbloquear Key Item 2 y Key Item 3, y aquí he configurado el mismo diamante y el mismo cristal. Eso ha sido lo único nuevo. Game Manager, y ahora vamos a ir a Verse en la parte superior, Verse Explorer, y tengo los mismos archivos, el Game Manager y mi Resource UI al que le he agregado multi. Ahora lo voy a abrir. Una vez abierto, me voy a enfocar en lo nuevo que he agregado. Para eso voy a ir a la parte inferior y aquí he configurado nuestros texture block y les he agregado el nombre de Resource 1, Resource 2 y Resource 3. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un texture block o una imagen por cada recurso. Aquí tengo sus medidas de 350 por 50 píxeles. Para nuestro Resource Text Block he hecho lo mismo. Los he renombrado Resource 1, Resource 2 y Resource 3. Este lo he dejado igual, nuestro String to Message. En Add Widget he puesto esta nueva opción Set Shadow Opacity porque para este caso va a usar un sombreado que ya vamos a ver ahorita, y que para poderlo visualizar necesitamos configurar esto a 1 para que se vea completamente. Para nuestra función Update Resource he hecho lo mismo que antes. He agregado el 1, Update Resource 1 Text, Update Resource 2 Text y Resource 3 Text. Y cada uno con su respectivo text block. Aquí el 1, aquí el 2 y aquí el 3. Básicamente, en esta parte inferior ha sido lo nuevo que he agregado. En nuestro canvas, lo primero es configurar nuestro text blocks. Aquí tenemos para nuestro primero, para nuestro segundo y para nuestro tercer recurso. Aquí lo que le he agregado es lo que les decía, para tener un efecto de sombreado, son estas opciones donde vamos a tener un default shadow offset, que es en el lugar en el que yo quiero que se vea como nuestro sombreado. En este caso yo he configurado 2.5, ustedes pueden usar y probar el que quieran, como les quede mejor y más les guste. Y para el color, pues para el primero va a usar black, para el segundo green y para el tercero orange. Les recuerdo que para que se visualice necesitamos utilizar esta función Set Shadow Opacity y dejarla a 1 si queremos que se vea completamente. Ahora, para el video anterior teníamos simplemente esto, nuestro canvas slot para nuestro resource y para nuestra textura. En este caso he agregado otras dos con los respectivos nombres.
y les he cambiado la posición a 0.099. Todos son muy similares para que queden alineados. Y en esta parte sería lo único nuevo. Básicamente es copiar esto, pegarlo dos veces, asignar nuestro nuevo text block, nuestro nuevo texture block, configuramos nuestra nueva posición en X y en Y, porque como podemos ver, todos están en la misma X, pero en Y es diferente. En el caso de constructor simplemente le he agregado el nuevo nombre, que es Multi-Resource UI, y listo, eso sería todo. Ahora vamos al Game Manager. Para el Game Manager, lo único que le he agregado aquí es el nombre de la nueva clase. Tenemos nuestras mismas funciones para agregar nuestra UI, para usar el evento Player Added Event cuando un jugador se une a la partida y poderle asignar su UI. Y lo nuevo está en la parte de abajo. Como pudimos ver, para el botón condicional estamos usando tres keys. Entonces, para poder acceder a ellas, tenemos nuestro multi-resource counter con button. Y lo que vamos a hacer es acceder a get item count y vamos a agregar aquí el agent y el número de la key. En este caso, el 0 sería para el oro, el 1 sería para el diamante y el 2 sería para el cristal. Y ahora volvemos al editor, configuramos nuestro botón, que en este caso pues yo ya lo he hecho. Voy a guardar y voy a lanzar sesión para verificar. Una vez que empieza el juego, podemos ver en la parte izquierda tres imágenes que corresponden a la UI, la de color amarillo para el oro, y como podemos ver una vez que lo recojo se actualiza. Para el azul, el diamante, y para el azul oscura con un borde naranja, el cristal. Y verificamos que está funcionando correctamente. Estas tres imágenes las tengo en la siguiente carpeta. La podemos encontrar en nuestro Content Browser, en Textures. Y aquí tenemos T-Resource Bar 1 para el oro, T-Resource Bar 2 para el diamante y T-Resource Bar para el cristal. Ahora voy a ir a Verse, voy a ir a Multi-Resource UI y en la parte donde está Resource 1 Texture Block, aquí podemos ver la ruta Textures T-Resource Bar 1 y aquí tenemos las otras dos T-Resource Bar 2 y T-Resource Bar 3. Aquí es donde ustedes pueden configurar las imágenes que quieran, agregar o quitar o usar la que ustedes prefieran. Voy a volver al juego. Y una vez visto dónde están las imágenes y cómo configurarles en Verse, ahora, si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y sígueme en mis redes sociales.